Bueno, esta es la cuarta clase en video. Espero que estén bien, cuidándose. Y vamos a hablar de la esperanza matemática y sus propiedades, que es algo que seguramente ya vieron en Estadística 1. Pero bueno, vamos a repasar algunas cosas importantes porque las vamos a usar todo el tiempo en la materia. Así que vamos a trabajar un poco con esto, ¿sí? También vamos a definir qué son los momentos de una distribución. ¿Sí? No sé si esto lo definieron o no, pero va a ser bastante importante para el tema que sigue, que es el de la función general de momentos. Así que bueno, vamos a empezar con esto. La esperanza matemática es un número que se define para la distribución, que es una de las que se llaman medidas de tendencia central. ¿Sí? Es uno de esos valores que me dicen más o menos, si uno grafica la distribución, ya sea una distribución, una función de probabilidad puntual o una función de densidad, ese gráfico alrededor de dónde va a estar centrado en algún sentido, porque si la distribución no es simétrica, no tiene mucho sentido hablar exactamente de que haya un lugar donde está centrado, pero como para darse una idea. Y si recordaran, se suele decir que la esperanza matemática lo que representa es el valor promedio que toma una variable aleatoria en el largo plazo. ¿Qué quiere decir en el largo plazo? Si yo hago muchas repeticiones del experimento aleatorio, de las cuales cada una de esas repeticiones le va a hacer tomar un valor diferente a la variable aleatoria. Recuerden que una variable aleatoria no es ni más ni menos que una función que a cada elemento, a cada resultado del espacio muestral posible, le asigna un número. Entonces, si yo realizo el experimento aleatorio y el espacio muestral, y el resultado es uno en particular del espacio muestral, eso va a hacer que X tome un cierto valor. Si vuelvo a repetir el experimento aleatorio, tengo otro resultado y ese otro resultado le va a dar otro valor a X. Y así sucesivamente. O sea que uno podría ir anotando, ¿sí? ¿Qué sé yo? 2, 3. Supongamos que es discreta y que toma ciertos valores naturales, por decir algo, pero podría ser continuo, es exactamente lo mismo. Toma el valor 2, después toma el valor 3, después toma el valor 1, después el valor 5, después el valor 4. Uno puede ir viendo que si yo hago el promedio del primer valor, ese promedio del primer valor es 2. Si yo hago el promedio de los dos primeros valores, o sea, del 2 y el 3, ese promedio es 2,5. Si hago el promedio de los tres primeros valores, ¿sí? 2 más 3 es 5, más 1 es 6, dividido 3, porque son tres valores, es 2. Si hago el promedio de los cuatro primeros valores, tengo 5 más 1 es 6, más 5 11, y 11 dividido 4 es 2,75. Y después podría hacer el promedio de los 5 primeros valores, ¿sí? Que es entonces 5, 10, 11, 15, dividido 5 es 3. Y así uno podría ir calculando si hago muchísimas repeticiones del experimento aleatorio y anoto los sucesivos valores que va tomando la variable aleatoria X, puedo ir anotando también abajo el valor que toman los promedios de los 2 primeros, de los 3 primeros, de los 5 primeros, de los 100 primeros, de los 1000 primeros. Lo que uno va a ver que pasa, en general, en la mayoría de los casos, es que esto tiende a estabilizarse alrededor de un valor. Si uno va anotando los valores, esto como que empieza a fluctuar, pero cada vez menos se estabiliza alrededor de algún valor. Eso es algo que evidentemente también observaron quienes estudiaron esto al principio, y buscaron calcular ese valor, ¿sí? E intuitivamente propusieron una definición que ahora vamos a ver. Resulta ser que esa definición está bien hecha, ¿sí? En el sentido de que después yo, basándome en todo lo que ya vimos, en las definiciones que tenemos y todas las conclusiones que se desprenden básicamente de las definiciones y de los dos únicos axiomas que tenemos, que son los dos axiomas de Kolmogorov, en algún momento vamos a poder probar que efectivamente para la mayoría de las variables aleatorias, este valor tiende a estabilizarse alrededor de algún número, en algún sentido que va a haber que definirlo, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Recién en la unidad 3, en la práctica 3, ¿sí? Y ese valor al que va a tender, en cierto sentido, esta sucesión de promedios cada vez tomados de a mayor cantidad de términos, es precisamente ese número que acá ahora vamos a definir como esperanza de X, lo que se suele llamar la esperanza matemática. Y ese teorema, esa propiedad que me dice que estos promedios tienden a estabilizarse alrededor de esos valores, es lo que se llama la famosa ley de los grandes números, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero digo, por ahora vamos a dar una definición que tiene alguna intuición, pero que no me voy a meter en eso, pero que básicamente es una definición que vamos a terminar concluyendo que estaba bien hecha porque recoge la noción que queríamos que recogiera, que era precisamente a cuánto tiende esta sucesión de promedios
cuando uno repite muchas veces un experimento aleatorio y anota los valores que toma entonces la variable aleatoria x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la definición que uno quisiera dar idealmente para la esperanza es una definición que tendría que ser válida para cualquier variable aleatoria de cualquier tipo. Nosotros, ni nosotras, ni nosotres, no tenemos las herramientas matemáticas adecuadas para poder dar una definición completamente general. ¿Sí? Hay que ver por lo menos o bien la integral de Lebesgue, que es una integral más complicada que la que conocen ustedes, que es la integral de Riemann. Uno no le dice la integral nada más porque no tiene otra, pero hay como diferentes definiciones de la integral con diferentes propiedades, algunas más genéricas que otras. Bueno, o por lo menos hay que conocer otra que se llama integral de Riemann-Stieltjes, que es como una generalización de la integral de Riemann, pero no la tenemos tampoco. Y la verdad que tampoco nos interesa una definición del todo general, porque nosotros vamos a trabajar o con variables aleatorias discretas o absolutamente continuas, es decir, continuas con una densidad. Entonces lo que vamos a dar es una definición que sirve para el caso discreto y una definición que sirve para el caso absolutamente continuo. ¿Sí? Si uno después aprendiera esa definición genérica que sirve para cualquier variable aleatoria, en estos casos particulares coincide con esa definición genérica, la que vamos a dar. ¿Sí? Pero digo eso para que sepan que hay una manera de definir una esperanza para toda variable aleatoria que funciona, pero nos vamos a conformar con definir que en el caso discreto, la esperanza matemática que se representa con la letra E o con el operador E, ¿sí? De una variable aleatoria X, se calcula haciendo esta cuenta. ¿Sí? Voy a cada valor del rango de X, lo multiplico por su correspondiente probabilidad puntual. Que es un número que no es, si es un número de valor de rango, esta probabilidad puntual no es cero, por definición. Y después hago todos esos productos y los sumo todos. Esa suma puede ser finita o infinita según que el rango sea finito o infinito. Si es una suma infinita, bueno, seguramente va a haber que usar alguna propiedad sobre series infinitas, que ya las vamos a ir repasando, las más importantes, porque no sé cuántas veces se cruzaron con series infinitas, pero bueno, algunas van a aparecer y los vamos a ir charlando a medida que aparezcan. ¿Sí? Para el caso absolutamente continuo, es una variable aleatoria continua que tiene una densidad, vamos a usar una función de densidad para calcular la esperanza, y lo que vamos a hacer es, en vez de multiplicar a x por su función de probabilidad, la vamos a multiplicar por su función de densidad, y vamos a integrar en todo el intervalo, toda la recta real, desde menos infinito hasta más infinito. De vuelta a la práctica, cuando el soporte de la distribución no sea toda la recta real, si por ejemplo en todo desde menos infinito hasta cero es cero la densidad, en todo ese tramo no lo voy a usar. ¿Sí? Voy a usar solamente la parte que me interesa, pero en teoría esta definición es válida porque en toda esa parte donde da cero, esto se hace cero y no agrega nada. ¿Sí? O sea que la definición más general es de menos infinito a más infinito. En la práctica después uno puede achicar el intervalo que tiene sentido para cada densidad en particular. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, ahora después vamos a ver ejemplos con esas dos definiciones y cómo se usan, pero también vamos a querer calcular la esperanza de variables aleatorias que se obtengan como transformaciones de la variable x. Por ejemplo, yo puedo tener la variable aleatoria x, ¿sí? Creo que esto ya lo dijimos, ¿sí? Para cada resultado me da un valor. Ahora, yo podría hacer la variable que sea x elevado al cuadrado. ¿Qué hace eso? Bueno, cuando x vale 1, esa variable va a valer 1 al cuadrado. ¿Sí? Supongamos que la llamo y. Supongamos que yo digo y lo defino como x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué eso es una nueva variable aleatoria? Bueno, porque cuando x valga un cierto resultado, si x toma el valor 1, iba a tomar el valor 1 al cuadrado. Si para cierto otro resultado x toma el valor 2, iba a valer 2 al cuadrado, que es 4. Si x toma el valor menos 8, iba a valer 64, que es menos 8 al cuadrado. O sea que para cualquier resultado del espacio muestral, x toma un valor y automáticamente y toma otro valor. ¿Sí? Entonces, si quieren lo podríamos pensar así. La variable aleatoria x, ¿qué hace? Agarra un elemento del espacio muestral omega y lo convierte en un número. ¿Sí? Esto es x. Y esta función que vamos a llamar g, que en este caso en mi ejemplo es la función x al cuadrado, la parábola, digamos. Pero podría ser cualquier función mientras el dominio esté dentro del. Mientras no se genere ninguna contradicción. Esa función g, lo que hace es a ese número le asigna otro número, g del número ese. ¿Sí? Es una función de números en números reales. Entonces, a la larga, si yo hago g de x, estoy haciendo como una composición. Estoy haciendo en dos partes. ¿Sí?
a cada resultado del espacio muestral, a la larga le estoy asignando algún otro número, que no es el mismo que la x. Entonces, esa composición, que en el fondo es lo que yo llamo y, acá en esta propiedad, es otra variable aleatoria nueva definida a partir de x. Si yo les pregunto, ¿cómo hago para calcular la esperanza de y, suponiendo que es discreta, suponiendo que es continua? Uno diría, bueno, necesito, según la definición, para la esperanza de y, si es discreta, yo necesitaría saber cuál es el rango de y cuál es la función de probabilidad puntual de y, para multiplicar los valores del rango de y por las probabilidades puntuales de y. O si es continua, necesitaría conocer cuál es la densidad de y, para también multiplicar los valores por las correspondientes densidades e integrar. ¿Sí? Lo bueno es que cuando y no es una variable así salida de la nada, sino que la definí a partir de otra variable como x, si a mí lo único que me interesa es su esperanza, y no quiero ponerme a ver cuál es toda su distribución, y ahora vamos a ver por qué eso muchas veces me interesa, puedo usar cierta propiedad que me permite calcular la esperanza de y basándome no en la distribución de y, sino en la distribución de la x en base a la cual la definí. ¿Estamos de acuerdo? Y esa propiedad básicamente me dice que la cuenta que hago es la misma, pero en donde dice x en cada una de esas fórmulas tengo que poner g de x. Es decir, que si yo estoy calculando la esperanza de x al cuadrado, acá voy a poner, en vez de acá voy a poner x al cuadrado por la probabilidad puntual, o si es continuo, voy a poner x al cuadrado por la densidad. Si la transformación, si la g que yo tengo es la función e a la 2x, ¿sí? O sea, yo me armo la variable e a la 2, armo la variable aleatoria e a la 2x, ¿sí? Que cuando x vale 1, por ejemplo, vale e al cuadrado. Cuando x vale 0, esa variable vale e a la 0, que es 1, ¿sí? Bueno, acá tendría que poner e a la 2x, o acá si fuera una continua. ¿Se entiende? Eso me permite no tener que poner a ver qué distribución tiene esto, sino que usando la distribución de la x, yo puedo calcular esas esperanzas. Igual ahora va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a ver. Pero esta propiedad va a ser muy útil porque muchas veces a mí me va a interesar conocer la esperanza de x al cuadrado, la esperanza de x al cubo, la esperanza de e a la algo por x, por diferentes motivos que ya van a ir quedando claros en las próximas clases, porque eso todas esas cosas también me van a estar hablando de propiedades de la distribución de x. Y a lo mejor me va a interesar conocer cuál es la distribución de cada una de esas cosas, y no solamente cuál es su esperanza, en tanto en cuanto me sirven para entender a x. Entonces yo no voy a querer ponerme a buscar cada vez la distribución, simplemente voy a querer calcular la esperanza, y esta propiedad van a ver que la vamos a usar un montón. Van a ver que les voy a decir, es la propiedad de la esperanza de g de x. ¿Sí? Lo voy a llamar así, para decirlo simplemente. Si yo quiero la esperanza de g de x, tengo que hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Van a ver que es una propiedad muy útil. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo donde justamente se ve qué me ahorra esta propiedad y cómo funciona, y bueno, y de paso calculamos un poco las esperanzas. Vamos a ver entonces un ejemplo de una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Tenemos la variable aleatoria discreta x, donde p sub x, o la función de probabilidad puntual de x, está dada por esta tabla. ¿Sí? Y además tenemos la variable y, que la definimos como x cuadrado más 1, es otra variable aleatoria. O sea, si un resultado del espacio muestral hace que x tome el valor 1, y va a tomar el valor 1 al cuadrado más 1, que es 2. Pero y es otra variable aleatoria distinta. Lo que tenemos que hacer es encontrar la esperanza de x y la esperanza de y. Entonces vamos a ver primero cómo calculamos la esperanza de x y después vemos qué hacemos con la esperanza de y. ¿Sí? La esperanza de x, fíjense que lo que me dice la tabla es, básicamente, cuando queramos representar funciones de probabilidad puntual, creo que habíamos visto algún ejemplo ya, pero en general lo que hacemos a veces es dar una fórmula, pero muchas otras veces es dar una tabla, sobre todo cuando el rango es finito, que es cuando podemos realmente dar una tabla completa, porque decimos, la probabilidad de que x valga menos 1 es 0,4, la probabilidad de que x valga 0 es 0,2, la probabilidad de que x valga 1 es 0,3 y la probabilidad de que valga 3,2 es 0,1. Y si se fijan, estos cuatro valores suman 1, lo cual me dice que esos son todos los posibles valores con probabilidad puntual positiva, porque si hubiese otro ya me pasaría de 1. Así que además eso me está diciendo que el rango de x es exactamente esos cuatro valores, menos 1, 0, 1 y 3,2. Y fíjense que me gusta poner números con coma para que vean que una variable discreta no necesariamente es una que toma solo valores enteros, es una que toma valores con probabilidad positiva en un conjunto con la suma de con la suma de esas probabilidades igual a 1, incluso con el conjunto finito o infinito, pero esos valores pueden ser cualquier cosa. Insisto, acá uno podría decir que es pi con probabilidad 0,1 y seguiría siendo discreta. No tiene nada que ver lo discreta y lo continua con si los valores que toma son valores enteros o no. Más allá de que después muchas de las aplicaciones más usuales de las variables discretas, como
cuando uno ve las distribuciones binomial, geométrica, de Poisson, etc., en esos casos, por la naturaleza de lo que uno está midiendo, que es cantidad de veces que ocurre algo, en esos casos es entero. Pero eso no tiene nada que ver con ser discreta o no ser discreta. Ahora, entonces, el rango tiene 4 valores, menos 1, 0, 1 y 3,2, y esas son todas las probabilidades. ¿Qué me dice la fórmula de la esperanza? Me dice que para calcular la esperanza de x, en este caso como es discreta, tengo que calcular la suma de x por la probabilidad puntual de x, y la suma se hace para todos los valores de x pertenecientes al rango. Es decir, yo tengo que escribir esto para cada uno de estos valores, y todas esas cuentas se suman, ¿sí? Por ejemplo, tengo que escribirlo para x igual a menos 1, que es menos 1 por la probabilidad de menos 1. Más, o sea, ese es un término de la sumatoria. Más 0 por la probabilidad de que x valga 0. O sea, por la probabilidad puntual evaluada en 0. Más 1 por la probabilidad puntual evaluada en 1. Más 3,2 por la probabilidad puntual evaluada en 3,2. Todos esos valores los tengo, ¿sí? De hecho, este valor me dice la tabla que es 0,4. Este valor me dice la tabla que es 0,2. Este es 0,3. Y este es 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice la tabla. Ahora hago la cuenta y eso me da un número y ese número es la esperanza. Hay una manera más sistemática de hacer esto cuando uno tiene la tablita. Fíjate que en el fondo yo estoy haciendo menos 1 por 0,4, 0 por 0,2, 1 por 0,3, 3,2 por 0,1 y después estoy sumando todo. O sea que una manera más sistemática a veces de hacer esto es agregar una tercera columna acá que sean justamente los resultados de hacer x por las probabilidades puntuales. Entonces hago menos 1 por 0,4 es menos 0,4. 0 por cualquier cosa es 0. 1 por 0,3 es 0,3 y 3,2 por 0,1 es 0,32. Y ahora sumo, y esa suma que es 0,62 menos 0,22, creo, si me equivoqué, bueno, cámbienlo ustedes, hagan la cuenta, pero ese número sería la esperanza de x. O sea que la esperanza de x es 0,22. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo puedo hacer en la tabla, lo puedo hacer así, pero digo, esto simplemente para sistematizarlo y hacerlo de una manera un poco más ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que hablemos de la esperanza de y. ¿Sí? Voy a borrar esto para tener espacio, pero la esperanza de x sería hasta ahí. Quiero que vayamos a la esperanza de y para que hablemos un poquito de esto que les decía hace un rato, de la propiedad de la g de x. Si yo quiero, voy a borrar esto así también, así tenemos espacio. Yo quiero la esperanza de y. Bueno, ¿qué tendría que hacer en teoría? La fórmula de la esperanza lo que me dice es que tendría que buscar la función de probabilidad puntual de y y el rango de y sumar para todos los valores del rango. O sea, yo tendría que hacer esta cuenta. Y ahora les hago una aclaración sobre la notación que creo que ya la hice, pero por las dudas la aclaro. Por si no la hice, tal vez me estoy confundiendo con el otro curso. Probabilidad puntual de y. Y esto para todos los valores de rango de y. ¿Sí? Un detalle acá sobre lo que llama la variable de suma. ¿Sí? Esa variable a la que yo le voy dando diferentes valores, que en este caso son los valores del rango de la variable y. Que es la y minúscula en este caso. Esta de acá. ¿Sí? Esa letra puede ser cualquier cosa. ¿Puedo poner x acá y acá y acá? ¿X minúscula? Sí, puedo. ¿Puedo poner x acá? No, porque estaríamos hablando de la variable aleatoria x y ahora que vamos a hablar de la variable aleatoria y. ¿Sí? Pero acá puedo poner x si lo pongo en todos lados y estoy diciendo exactamente lo mismo. En inglés a veces dice que es una variable... No, igual no quiero mezclar con otra cosa, dummy, como tonta, igual se mezcla con otro concepto de estadística, pero como es algo que no, en realidad no está haciendo nada más que representar algo, igual es importante. Pero puedo poner una J si quiero, acá, acá y acá, ¿sí? Y que esa letra J sea la que vaya tomando los diferentes valores el rango de y. Puedo poner alfa, pongo una letra de alfabeto cirílico si quiero, puedo poner cualquier cosa, ¿sí?
Hay una convención que sí, muy usual en estadística y en teoría de la probabilidad, que está en muchos libros de estadística y muchos cursos, y en los cursos de estadística se suele seguir, que es que si estoy hablando de una función de probabilidad o de densidad de la variable aleatoria I mayúscula, se ponga una I minúscula. Creo que ya lo dije esto y si no lo dije, lo repito. Si lo dije, lo repito. Que si es X mayúscula, que si es la variable aleatoria X mayúscula, se use la X minúscula como variable. Cuando tenga sentido, a veces no se usa, pero la mayoría de las veces se hace. Entonces, bueno, es una costumbre, acostúmbrense porque lo van a usar así mucho en la bibliografía, tanto en la mía como en otra bibliografía y en otros cursos, pero no es esencial al problema. Yo acá podría poner Z, por ejemplo, sí, podría poner Z minúscula en todos lados, o Z mayúscula, aunque es medio confuso porque normalmente las mayúsculas las usamos para los nombres de las variables, ¿ok? Pero digo, le cambié eso simplemente por cambiarlo acorde a que ahora estamos hablando de la variable aleatoria I mayúscula, a de Y mayúscula, digo, no es necesario. ¿Podría haber dejado una X acá y acá y acá? Sí, tranquilamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas maneras, digo, ¿qué sería lo que hay que hacer? Digo, ¿por qué no importa? Porque esa es la variable que uno después reemplaza con números. O sea, en realidad cuando uno escribe la suma en forma desarrollada, esto lo que me permite es escribir todo con notación de sumatoria, por eso se llama el índice de la suma. Pero en realidad si uno escribe esta suma en forma desarrollada, como escribí recién el de la esperanza de X, esa letra es la que desaparece. Si fíjense que no desaparece esto, porque va a ser tal cosa por la probabilidad de I mayúscula en tal cosa. Pero esa tal cosa se reemplaza por números. Entonces cuando escribo la suma, no con una sumatoria, sino en forma desarrollada, ya no aparece. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas maneras, para calcular la esperanza de I, en teoría, si yo no supiera nada más, tendría que saber primero cuál es el rango de I y cuál es la función de probabilidad puntual de I para hacer la cuenta. Y de hecho podemos encontrarlo, porque fíjense que no es muy difícil. Si yo sé que la variable I es X cuadrado más 1, y la X toma con probabilidad positiva estos valores, menos 1, 0, 1 y 3,2, en realidad, cuando X valga menos 1, sabemos que Y va a valer ¿cuánto? Menos 1 al cuadrado más 1, que es 2. O sea que uno de los valores del rango de I es precisamente el 2. ¿Sí? Otro de los valores del rango de I, como X puede valer 0, con probabilidad positiva, cuando X vale 0, Y va a valer 0 al cuadrado más 1. O sea 1. El 1 es uno de los valores del rango de I. Cuando X valga 1, 1 al cuadrado más 1 me da 2 de vuelta, o sea que ese ya lo consideré, el 2 sí está en el rango de I, pero eso ya me había dado cuenta, así que no lo vuelvo a anotar. Y cuando X valga 3,2 al cuadrado, eso ya hice la cuenta, da 10,24, más 1 va a dar 11,24, o sea que el 11,24 es otro elemento del rango de I. Y eso es todo, ¿sí? O sea que yo podría escribir la función de probabilidad puntual de I así. De vuelta, uso la Y por convención, pero podría usar cualquier letra. Toma 3 valores. Los voy a poner ordenados, pero no hace falta. Pero serían 1, 2 y 11,24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y con qué probabilidades? Bueno, por ejemplo, el 11,24 solamente va a ocurrir cuando la X valga 3,2. O sea que la probabilidad de que Y valga 11,24 es la misma que la probabilidad de que X valga 3,2. Porque pasa una solamente si pasa el otro. O sea, esto es 0,1. Lo mismo pasa para el 1. El único caso en el que, de los que puede pasar con X, digamos, de los con probabilidad puntual positiva, donde Y va a dar 1 es cuando X da 0. O sea que eso va a tener probabilidad 0,2. Y eso automáticamente, si quieren, ya me dice que el 2, que es el único elemento que falta de rango, si hago la diferencia, que esto 0 más 2, 0,2 más 0,1 a 0,3, por diferencia esto tiene que ser 0,7. Pero hay otra manera de darme cuenta de eso. ¿Qué tiene que pasar para que Y sea igual a 2? Bueno, X tiene que ser menos 1 o tiene que ser 1. Como son sucesos disjuntos, porque si X es menos 1, no es 1 y viceversa, entonces puedo sumar las dos probabilidades, que son 0,4 y 0,3, y eso me da este 0,7. ¿Se entiende? O sea que en este caso, bueno, no es tan complicado. Tengo que hacerlo, hay que tomarse el trabajo, pero puedo encontrar cuál es el rango de I y cuál es la probabilidad de I. Y una vez que tengo hecho eso, puedo calcular la esperanza, haciendo lo mismo de antes, ¿no? Podría escribir la suma, si quieren, escríbanla como para practicar, pero simplemente recordemos que era 1 por 0,2 más 2 por 0,7, que es 1,4, más 11,24 por 0,1, que es 1,124. Si sumo todo, esto me da 6,7, 2,724. Esa es la esperanza de I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2,724. Para encontrar la esperanza de la variable aleatoria I, o sea, de la variable aleatoria X cuadrado más 1,
tú busques su función de probabilidad puntual, que en el fondo es conocer su distribución. Eso incluye conocer su rango, y entonces ahora aplico la misma fórmula de esperanza para esa variable aleatoria. Voy a tener que hacer esto cada vez que yo quiera la esperanza de x cuadrado, la esperanza de a la x o cualquier otra transformación. Bueno, no, porque hay otra manera que es con la propiedad que dijimos recién, la propiedad de la esperanza de la g de x, que yo les dije que la voy a referir de esa manera. Fíjense que yo podría hacer esto de la siguiente manera. La propiedad lo que me dice es que la esperanza de y, que sería la esperanza de x cuadrado más 1, ¿sí? Esto sería la g de x, ¿sí? La función de x que armé, ¿sí? Sería una función cuadrática, x cuadrado más 1. Me dice que lo que puedo hacer es, en vez de usar la función de probabilidad puntual de la y, usar la de la x. O sea, acá pongo la de x, no la de y. Por eso uso la x chiquita. Podría usar la y, sí, tendría que usar en todos lados la y, pero para no confundir uso la x chiquita. Que x se mueva no en los valores del rango de y, sino en los valores del rango de x. O sea, todo igual que cuando calculo la esperanza de x. Pero acá en vez de poner x por la probabilidad, directamente pongo la función por la probabilidad. Y pongo x cuadrado más 1 por la probabilidad. ¿Se entiende? Escribámoslo para que vean qué es lo que está pasando. Voy a hacer, para todos los valores de rango de x, o sea que tengo que tomar estos valores. Menos 1, 0, 1, 3,2. Entonces voy a hacer esta cuenta para menos 1. Menos 1 al cuadrado más 1. Y eso lo voy a multiplicar por la probabilidad de x en menos 1. Más. Lo mismo para x igual a 0. 0 al cuadrado más 1 por la probabilidad de x en 0. Más. Lo mismo para x igual a 1, o sea, 1 al cuadrado más 1 por la probabilidad de x en 1. Y lo mismo por último para 3,2. 3,2 al cuadrado más 1 por la probabilidad de x en 3,2. ¿Se entiende? Hagan la cuenta. Recordemos que la probabilidad de x en menos 1 sale de acá, es 0,4. La probabilidad de x en 0 también sale de la tabla y es 0,2. Y la probabilidad de x en 1 es 0,3 y la de en 3,2 es 0,1. Estos salen de la tabla. Hagan esa cuenta y van a encontrar, obviamente, como dice la propiedad, eso me da la esperanza de y, así que van a encontrar que da efectivamente 2,724. ¿Sí? Hagan esa cuenta, da 2,724. En magia no. En este caso se ve bastante claro qué es lo que está pasando. Fíjense que este 0 cuadrado más 1 me da en realidad el 1 que puede tomar la variable y, que es este 1 de acá, y la probabilidad de 0, que es 0,2, me da esta probabilidad de acá, que son las dos que multipliqué. O sea que está haciendo este trabajo como de buscar la distribución, lo está haciendo sin hacerlo, ¿sí? De una manera en la que no me tengo que poner a pensar tanto. Lo mismo pasa con este 3,2 al cuadrado más 1, que da 11,24, y este 0,1, que es la probabilidad de 3,2, que es por el que multiplico acá. Y si se fijan, estos dos términos que sobran en realidad no están directamente representados en la tabla, pero sí están juntos. ¿Por qué? Porque esto, menos 1 al cuadrado más 1, da 2. Esto da 2. Y este 1 al cuadrado más 1 también da 2. O sea que en realidad tengo 2 por 0,4 más 2 por 0,3. Todo eso si yo lo junto es 2 por 0,7. Incluso si quieren hagan como un factor común con estos dos términos y me va a dar 2 por 0,4 más 0,3, que es este 0,7. O sea que en el fondo, de este término estoy haciendo esta cuenta de acá, en el último término estoy haciendo esta cuenta de acá, y al sumar los otros dos términos estoy sacando este 1,4 de acá. Cuando sumo todo me da lo mismo, ¿sí? En las continuas, con las densidades es un poco más difícil de ver eso, un poco menos obvio. En realidad hay que usar un poco la sustitución y digamos, la regla, el método de sustitución y esas cosas, pero de alguna manera pasa lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que si yo lo único que quería era saber la esperanza de x al cuadrado más 1, porque me interesa en tanto eso me dice algo sobre x y su distribución, no porque me interesa esa variable por sí sola, no tiene sentido ponerme a buscar toda esta distribución y anotar la tablita y todo eso. Si directamente hago esta cuenta, sí, y eso ya me dice cuánto es la esperanza de x cuadrado más 1, y me ahorro de tener que buscar esto. Y en las continuas, donde incluso es un poco más rebuscada la explicación, es más útil todavía. O sea, yo por ahí voy a tener una variable x y voy a querer calcular la esperanza de x al cuadrado porque eso me dice algo de su distribución. Ahora después veremos qué es eso, ¿sí? Porque me ayuda a calcular algo que me dice algo sobre su distribución, como la varianza.
Pero no me interesa en sí la variable x al cuadrado, qué distribución tiene, cómo es la densidad, cómo es el grafiquito. Me interesa solamente saber cuánto es la esperanza de x al cuadrado, porque eso me dice algo sobre x, no por lo que me dice sobre x al cuadrado. Entonces no me voy a poner a calcular la distribución de x al cuadrado. Voy a usar la distribución de x para calcular la esperanza de x al cuadrado y listo, ya está. ¿Cómo? Mediante la fórmula esta o la correspondiente de las continuas, que es la que vimos recién. ¿Estamos de acuerdo? Ahora después cuando hagamos algunos ejemplos más, vamos a hacer también un caso con una continua, ¿sí? Pero básicamente esta propiedad va a ser muy importante porque en particular hay varias transformaciones de la x a la que les vamos a querer calcular la esperanza, que son algo que se llaman momentos de la distribución, y ahora los vamos a definir todo bien porque los vamos a usar un montón. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, también ahora cuando veamos los momentos eso nos va a servir para repasar las propiedades de la esperanza, que ustedes ya las vieron en estadística 2, perdón, en estadística 1, están en el apunte, ¿sí? En el apunte en la parte de esperanza están las propiedades anotadas, léanlo, igual ahora a medida que las usemos las vamos a ir recordando, pero bueno, cualquier duda que tengan con las propiedades, léanlas ahí, ¿sí? Bueno, así que ahora vamos entonces a definir los momentos y después en el medio en algún momento va a aparecer algún ejemplo similar, pero para las continuas. Entonces, ¿qué son los momentos de la distribución? ¿Sí? Bueno, los momentos de la distribución básicamente son unos números que uno puede calcular usando el concepto de esperanza acerca de la distribución de una variable aleatoria. Una variable aleatoria X acá, ¿no? Discreta o continua. Y según el caso, obviamente vamos a necesitar la función de probabilidad puntual o la función de densidad. Una función de densidad. ¿Qué representan? Bueno, algunos representan cosas que uno ve claramente cuando ve, por ejemplo, un gráfico de la densidad o de la función de probabilidad, como la esperanza, o sea, el lugar central por donde alrededor del cual se distribuye la probabilidad, o la dispersión, si los datos están más separados, menos separados, como por ejemplo la varianza. Otras características como si la distribución es simétrica o si está más bien tirada por un lado que para el otro. Ahora vamos a ver un poco de eso. Si en las colas de la distribución hay mucha probabilidad o hay poca. Todas esas cosas se ven en algunos de ellos, en otros no. En otros no se ve nada muy claro, pero sí son útiles para hacer otras cuentas. Entonces, los vamos a definir y ya van a ir viendo cómo los vamos a ir usando a lo largo de la materia, ¿sí? Básicamente vamos a definir 4 tipos de momentos. Hay un grupo más que son los cumulantes, que después cuando aparezcan naturalmente en la próxima práctica ya los vamos a ver. Pero estos momentos son todos, por algún motivo, nos van a ser útiles, ¿sí? El primer tipo de momentos que vamos a definir son los naturales, a veces se los llama absolutos también. En otros libros les llaman también absolutos a los que acá tienen un módulo, o sea que yo los voy a llamar naturales. Y a veces cuando diga momento a secas me voy a estar refiriendo a los naturales, ¿sí? El momento natural de orden k, para la variable x, se define como la esperanza de x elevado a la k, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo quiero un momento natural de orden 0, necesito la esperanza de x elevado a la 0. Como la variable x elevado a la 0 da 1, da la constante 1 en realidad, ¿qué es una constante? ¿Qué es que una variable aleatoria sea constante? Bueno, en realidad, pensé que cualquiera sea el valor que tome x a la 0 va a valer 1. Es verdad que hay una excepción, 0 a la 0 no está definido. Pero vamos a omitir eso, supongamos que la variable x no toma el valor 0. Bueno, va a valer 1, ¿sí? ¿Y qué significaría una variable aleatoria que vale siempre 1? Es lo que se llama una variable aleatoria constante o a veces degenerada. Pero es una discreta en cuyo rango tiene un único valor. Y en ese punto hay probabilidad 1. O sea, toda la probabilidad se acumula en un solo punto. Incluso si uno quisiera pensarlo, por ejemplo, si el 1 estuviera acá, la función de distribución, no la de probabilidad puntual, sino la de distribución vendría siendo 0 y pegaría en 1 un salto hasta el 1 y ahí seguiría siendo 1. Sería como una discreta, ¿sí? Que es un escalón, pero obviamente con un solo escalón. Eso técnicamente es una variable aleatoria discreta con rango con un solo elemento. Y se la llama de variables aleatorias constantes o degeneradas, ¿sí? Como que es algo que degeneró en algo que ya no es ni aleatorio, pero no importa, es un nombre, ¿sí? ¿Y cómo se toma la esperanza de una variable aleatoria de esa forma? Bueno, es muy fácil. Cuando uno va a la definición, como hay que hacer todos los valores de x del rango por sus correspondientes probabilidades, es muy fácil ver que da el único valor del rango por la correspondiente probabilidad que es 1, así que da el valor ese. Si es 1 va a dar 1, si es 8 va a dar 8 por 1, si es 32,7 va a dar 32,7 por 1, si ese fuera el único valor. Entonces la esperanza de una constante es esa constante, entonces en este caso si esto vale siempre 1, esto va a dar 1.
Esa es una de las primeras propiedades que uno aprende de la esperanza. La esperanza de una constante es la misma constante. M0 entonces siempre va a ser 1. De hecho, es como decir M0 lo vamos a tener, lo definimos porque sí, por comodidad, para tener definido para todos los valores, pero en realidad no dice nada. Todas las distribuciones M0 es 1. M1, en cambio, es la esperanza de x a la 1. Y x a la 1 es x. O sea que esto dice llanamente la esperanza. ¿Sí? M1 es otro nombre para la esperanza de x. O sea, la esperanza es el momento natural de orden 1. Es lo mismo. ¿Sí? M2 es la esperanza de x al cuadrado. M3 es la esperanza de x al cubo. Y así. Y acá es donde aparece esto de que digo, ¿qué pasa si yo quiero calcular M2 o M3 o M4, pero porque me hablan de x? No porque me interesa en sí la variable x al cuadrado, la variable x al cubo, ni su distribución. Solo porque me dicen algo sobre la x. Bueno, ahí es donde voy a poder aplicar esta fórmula de que hago la cuenta con la g de x. ¿Sí? En vez de poner suma de x, digamos, en vez de ver cuál es la distribución de esta variable, o de x al cubo, de la que sea, directamente uso la fórmula que vimos recién, y con eso ya puedo calcular esta esperanza, o la de x al cubo, la que sea, me da los momentos naturales. ¿Estamos de acuerdo? Después están, esto es igual, que el único que tiene una interpretación clara es M1, que es la esperanza. Después, están los momentos que llamamos centrados, ¿sí? Están centrados en M1, centrados en la esperanza, o lo que a veces se llama la media directamente, ¿sí? Este M1 que está acá es ni más ni menos que la esperanza de x, dijimos. Entonces lo que hago acá es primero a x le resto su esperanza. Piensen que para esto para una variable aleatoria en particular es un número. O sea, si para x la esperanza da 8, bueno, acá será x menos 8 a la tanto. ¿Sí? Y eso me da los momentos centrados de los diferentes órdenes. De vuelta, elevar a la 0 da 1, perdón. Así que mu sub 1 es siempre 1. Perdón, mu sub 0 es siempre 1. Veamos qué pasa con mu sub 0. Mu sub 0 es la esperanza de x menos m1 y eso lo tengo que elevar a la 1, o sea que es lo mismo que ni elevarlo. ¿Sí? Entonces tengo que calcular, perdón, acá estoy mezclando, 0 y el 1. ¿Sí? De esto es lo que pasa cuando no está alguien enfrente para decirme, che, ahí es un 0, 1. Eso es un 0, un 1, que en realidad me está diciendo, che, le pifiaste al 0, al 1 de ese. Bueno, así que tengo que prestar más atención. Mu sub 1 es la esperanza de x menos m1. Todo a la 1, que es lo mismo que no elevarlo a nada. Y acá viene una propiedad que ya la vamos a probar en algún momento, más adelante, pero por ahora digamos, ya la vieron. Cuando uno tiene la esperanza de una suma o de una resta, se puede separar en la suma o la resta de las esperanzas. O sea que esto es la esperanza de x menos la esperanza de m1. Si todas estas propiedades están en el apunte, en la parte de esperanza matemática, en el capítulo 2. Así que véanlas para repasarlas, pero son cosas que eran en estadística 2. Y ahora tengo, que acá tengo la esperanza de x y acá tengo la esperanza de m1. Primera cosa, ya lo que acabo de decir, para una variable aleatoria en particular, m1 sí es un número, es lo que me dio la esperanza. 8, 22, no sé cuánto, 22 que había dado hoy, 11, algo que había dado, 11,24 era o algo así. O sea, es un número. O sea que la esperanza de ese número es la esperanza. Es decir, la esperanza de x, acuérdense que M1 es la esperanza de x, la esperanza de x es la esperanza de x, porque una vez que yo dice la esperanza de x ya tengo una constante. Así que si a eso le hago la esperanza va a ser la misma constante. Les digo para que piensen cuánto es la esperanza de 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 x. No es muy difícil, pero piénsenlo para después. Si cualquier duda me consultan o discuten entre ustedes. Pero bueno, entonces acá tengo M1, ¿sí? Que es la esperanza de x. Y acá tengo la esperanza de x, que también puede decir es M1 o al revés, o pongo M1 las dos veces. ¿Qué me da esto? M1 menos M1. Así que mu sub 1 me va a dar 0. ¿Sí? Mu sub 1 directamente lo borro. Mu sub 1 siempre es 0, o sea que es uno de esos momentos que tampoco tiene mucho interés. Porque en realidad en cualquier distribución mu sub 1 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, el que sí es interesante es mu sub 2. ¿Sí? Mu sub 2 es la esperanza de x menos m1, o sea, x menos esperanza, la centro en su esperanza, ¿sí? Pero podríamos decir, para que no me dé 0, que así es como te lo explican en estadística 1, para que no me dé 0 le doy el cuadrado. Cosa que estas distancias de x respecto de su media, ¿sí? Esto de que me mide cuánto se alejan los valores de x respecto del valor central, los elevo al cuadrado y se hacen todos positivos, y al tomar la esperanza eso me da un número positivo. Esa es la definición matemática de varianza.
¿sí? Mu sub 2 que tiene esta fórmula, x menos m1 al cuadrado, o x menos esperanza de x al cuadrado, y a todo le tomo esperanza, eso es la definición de varianza de una variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué es la varianza aleatoria? La varianza de una variable aleatoria en sí es el momento centrado de orden 2. Es esta cuenta, y como esto me mide cuánto se alejan los valores de x para cada valor del rango o del soporte respecto del valor central, y al elevarlos al cuadrado, al tomar la esperanza, no se me hace 0, como me pasaba acá, sino que se suman todos siempre, porque todos son positivos, estos desvíos al cuadrado, estas desviaciones al cuadrado, termina dando un número positivo, que es lo que llamamos varianza, y es una medida de dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene una densidad así, donde el valor central está acá y mido distancia respecto a acá, y otra distribución con una densidad así, aunque el valor central esté en el mismo lugar, este que tiene las colas más alejadas, que tiene más distanciamiento, tiene mayor dispersión y seguramente va a tener una mayor varianza. ¿Estamos de acuerdo? Esto creo que ya lo saben, pero por las dudas, para que quede claro. Entonces, la varianza se define así. Normalmente no vamos a usar esta expresión para calcular la varianza, vamos a usar una fórmula que se llama fórmula de cálculo, que veámoslo un minuto, ya que estamos. Fíjense que si yo desarrollo este cuadrado, me queda x cuadrado menos 2x por m1 más m1 al cuadrado. O sea, me queda la esperanza de x al cuadrado menos 2m1 por x, o al revés, x por m1, que es lo mismo, más m1 al cuadrado. Eso es cuadrado del binomio, nada raro. Ahora, propiedad de la esperanza. Si tengo rectas sumas, puedo separar. Eso es una propiedad que se llama linealidad. Primera propiedad. Esperanza de x al cuadrado, entonces me queda menos la esperanza de 2 por m1 por x, más la esperanza de m1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Otra propiedad que también forma parte de lo que se llama la linealidad de la esperanza es, si yo tengo una constante como el 2 que multiplica la x, lo puedo sacar afuera de la esperanza. Eso también se puede probar con la definición, es muy fácil, si uno escribe la definición sale muy fácil. Y entonces este 2 lo puedo escribir acá afuera. Y ojo, m1 de vuelta, m1 también es una constante, así que también lo puedo poner afuera. Así que esto lo podría haber escrito como menos 2 por m1 por la esperanza de x. Y acá es donde hay que acordarse qué es m1, qué es m2, y no estoy diciendo las cosas varias veces, ¿no? Entonces, la esperanza de x al cuadrado es m2. Acá tengo menos 2 por m1, y donde dice esperanza de x, en realidad dijimos, m1 es lo mismo que la esperanza de x, ¿sí? O sea, esto también es m1. Así que acá tengo menos 2 por m1 por m1, ¿sí? Menos 2 por m1 al cuadrado. ¿Ok? Y acá tengo la esperanza de m1 al cuadrado, y como m1 es una constante y m1 al cuadrado es otra constante, su esperanza es esa constante. O sea, acá tengo más m1 al cuadrado. ¿Ok? Si yo junto esto me queda m2 menos 2 más m1 cuadrado más m1 al cuadrado, me queda menos m1 al cuadrado. Y esta fórmula, apréndasela porque la vamos a usar un montón, ¿sí? Es lo que se suele llamar la fórmula de cálculo de la varianza, ¿sí? En vez de calcular momentos centrados de orden 2, directamente calculo el momento natural de orden 2, el momento natural de orden 1, lo luego al cuadrado, resto, y eso también me va a dar el momento centrado de orden 2, o sea, la varianza. Esta es la manera más usual de calcular la varianza. Y esto, de hecho, lo que me dice es que tal vez si quiero saber un momento centrado, pero conozco momentos naturales, los puedo calcular. Ahora podemos ver algunos otros ejemplos, ¿sí? Pero básicamente va a haber relaciones entre todas estas cosas. En general, con conocer uno, uno va a poder conocer los otros haciendo ciertas cuentas, como estas que acabo de hacer acá. ¿Estamos de acuerdo? Y esta fórmula para la varianza la vamos a dar un montón. M2 menos M1 cuadrado, cuando lo vean, ya en algún momento lo van a ver y automáticamente ustedes van a decir, esto es la varianza. ¿Sí? Lo van a ver clarísimo. Se va a quedar de maduro que eso es así. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver los últimos dos que nos quedan y ahora después hablamos un poquito más de las relaciones y de qué significan, pero para que entiendan la notación. Primera cosa importante. Así como el mu sub 2 es la varianza, a la raíz cuadrada de la varianza, que siempre es positiva, o cero eventualmente, en casos muy extremos, como cuando tengo una constante,
La raíz cuadrada de la varianza tiene un nombre que es desvío estándar y se representa con la letra griega sigma minúscula, que es la S, es como una S minúscula. La sigma mayúscula es la letra de la sumatoria, ¿sí? No sé si lo había dicho eso. Es esa, como que parece una E, pero no es una E. Cuando uno ve cosas escritas en griego, entre comillas, muchas veces usan ese símbolo para la E, pero no, en realidad es una S. Bueno, entonces, ¿qué es un momento factorial? Que lo vamos a llamar phi sub k, phi porque phi es como una F, de ahí viene la notación. Yo lo llamo así, en mi apunte están así, en otra bibliografía se lo pueden encontrar de otra manera. Bueno, es la esperanza de esta cosa rara que es esta acá con un paréntesis que uno podría decir ese paréntesis sobra, así que en realidad es lo mismo que acá. Pero no, esto es una notación muy particular sobre algo que se llaman polinomios factoriales, que a menos que estén cursando o hayan cursado numérico, no creo que los hayan visto, pero para que se den una idea, les muestro lo que significa. ¿Qué es un polinomio factorial? Es un polinomio factorial descendente, se llama, cuando tiene así ese 3 con el paréntesis. Para otros casos hay otras notaciones más complicadas, pero esto es lo único que necesitamos acá. Ese x3, ¿sí? Es simplemente esto. Yo voy a empezar por x, y después voy a tomar x menos 1, o sea, como en la anterior, podríamos decir. Y después voy a tomar x menos 2, y así voy a ir multiplicando. ¿Cuántas veces? Tantas veces como me diga el exponente, ¿sí? Acá tengo x a la 3 con paréntesis, o el polinomio factorial x a la 3, es x por x menos 1 por x menos 2, son en total 3 factores. ¿Estamos de acuerdo? Como empiezo en x, no termino en x menos 3. Termino en 1 menos, termino en x menos 2. Si fuera x a la 5, sería x por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3, por x menos 4. En total son 5 y ahí termino, ¿sí? En particular, x a la 1 es simplemente x, porque es uno solo, y por convención, x a la 0 se toma como que vale 1, ¿sí? Así que el momento factorial de orden 0 es la esperanza de este, ¿sí? Pi sub 0 es 1, de vuelta, otro de esos que no dicen nada muy interesante. Phi sub 1 va a ser simplemente la esperanza de este, que es la esperanza de x. O sea que phi sub 1 va a ser lo mismo que m1. Ese no me está diciendo nada nuevo. Phi sub 2, en cambio, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo que... Phi sub 3 sería la esperanza de esto. Y veamos phi sub 2, como para tener una idea, porque eventualmente se nos va a parecer bastante. Phi sub 2 es la esperanza de x a la 2. O sea que es la esperanza de... ¿Qué cosa? Bueno, x por x menos 1 y se acabó, porque ya está, son 2 en total. ¿Estamos de acuerdo? X por x menos 1. Ya tengo dos factores, ya está. Eso es x a la 2, con paréntesis. Y fíjense que esto lo puedo escribir en términos de momentos naturales muy fácil, porque si yo hago la distributiva, esto es la esperanza de x por x, o sea, x cuadrado, menos x por 1, que es x. Así que es x cuadrado menos x. Y si de vuelta aplico la propiedad de que acá tengo una resta, así que lo puedo escribir como esperanza de x cuadrado menos esperanza de x, acá me quedan dos momentos naturales, el de orden 2 y el de orden 1. Así que entonces, phi sub 2 se puede calcular como m2 menos m1, ¿sí? Bueno, esas relaciones después las vamos a ir usando más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pero de vuelta, es como que todos entre sí se relacionan. Pasa que en determinados contextos va a ser más cómodo trabajar con este, en otros va a ser más cómodo trabajar con este, según con qué herramienta estemos trabajando. Eso lo van a ver en las próximas clases. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver con un cachito más de detalle qué son estos momentos estandarizados, pero básicamente se definen como los momentos centrados de orden K y cada uno dividido por sigma a la K. Es decir, que alfa 2 va a ser mu sub 2 dividido sigma a la 2. Alfa 3 va a ser mu sub 3 dividido sigma elevado a la 3. Este es un subíndice que me indica un momento centrado y esto es el desvío estándar elevado a cierta potencia. Pero vamos a ver con un poco más de detalle ahora por qué hago esto y para qué sirve, ¿sí? Y de última, qué interpretación tienen algunos de estos momentos.